Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Del primer parcial, en el cuadernito o en las carpetas que están haciendo. Sin más, empecemos. El tema del día de hoy en matemática es numeración, secuencia y relaciones de orden, igual, menor que y mayor que. Entonces, vamos a ver las actividades previas. Esto no pasan al cuaderno, recuerda siempre. Si ordenamos en la semirrecta numérica el valor de los números, este aumenta de izquierda a derecha. Como ustedes ya saben, chicos, pues en una semirrecta, tenemos la semirrecta. La semirrecta, como ustedes ya saben, tiene un principio y no tiene fin, sigue nomás de largo. Entonces los numeritos dice que van aumentando de izquierda a derecha. Bueno, más o menos por ahí, no me sale tan bien. Sería 0, va aumentando 1, 2, 3, 4 y así. De izquierda a derecha, ¿no es cierto? Aumenta, dice. ¿Sabías que a este corazón, pensando matemáticamente, qué le pondrías para que represente un corazón sincero? Bueno, eso piensen en casita. Empecemos con lo de aquí entonces, chicos. Como ustedes ya saben, cuando son preguntas son como calentamiento, también no se pasa al cuaderno. Saberes previos. Observa los números y contesta ¿cuál es el valor posicional del 4? Aquí tenemos el número 4, como ustedes observan, aquí está. 8417, aquí está el 4. ¿Qué valor representa el 4? Pues no es el 4, como ustedes saben, es el 400, entonces sería 400. Comenzamos entonces con el tema. Como ustedes ya saben, sería título, dibujito, pero no vamos a dibujar esto de aquí. En matemática no hace falta dibujar estas cosas. Solo hemos de dibujar, dije, las líneas o los trazos o las figuras geométricas. En este caso sería esto. Ponemos título en el cuadernito con rojo. Pasamos esto. Luego copiamos esto. Y esto, no dibujar esto, porque en matemática no hace falta. Entonces, para ordenar números, debemos comparar las cifras de mayor valor posicional. Observa el ejemplo. Entonces vamos a usar estos símbolos que ven aquí. El igual que, el menor que y el mayor que. Para esto vamos a observar un video para entender sobre el tema. Para lo cual vamos a poner mucha atención, por favor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, menor y mayor que. Así que pon mucha atención. Este signo se llama menor que y este signo se llama mayor que. Vamos a ver cómo funcionan. Aquí tengo el número 18 y el número 20 y tengo que colocar alguno de los dos signos. Entonces pon mucha atención. La punta siempre apuntará al número más pequeño y la abertura al más grande. En este caso, así queda el signo. Y se lee 18 es menor que 20. Vamos con el siguiente ejemplo. Tengo 7 y 3. La punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande. Y se lee 7 es mayor que 3. Ahora tengo 200 y 150. La punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande. Y se lee 200 es mayor que 150. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 58 y 60. La punta señala al número más pequeño y la abertura al número más grande. Y esto se lee. Bueno, ya observaron, chicos, está facilito el tema. Vamos a emplear los símbolos mayor que, menor que primero, ¿no? Este se lee igual que, este se lee menor que y este se lee mayor que. Este es un tema de segundo, pues ya vimos, hasta habíamos dibujado con pescaditos, como los chicos, hagamos un pescadito en la boca del pescadito.
Ahí está el pescadito. El pescadito comía el número más grande y se les enseñó para que no se olviden. Entonces hagamos una comparativa. Hagamos con 8 y con 3. Y vamos leyendo. No se olviden que se lee siempre como siempre, de izquierda a derecha. 8 con respecto a 3. Diríamos 8 es mayor que 3. Hagamos ahora con decenas. Hagamos con decenas puras, a ver. 10 con 30. A ver, vamos a ver. De izquierda a derecha leemos. 10 es menor que 30, ¿no es cierto? Hagamos ahora con centenas, a ver. Hagamos 100. 100 con 100, ¿ya? 100 con 100. Entonces 100 no es mayor que 100 o 100 no es menor que 100. 100 es igual, ponemos 100 es igual que 100. Hagamos con unidades de 1000, a ver, pongámosle, a ver, un 2000. 1, 2, 3 ceritos. 2000 con respecto a 4000, a ver. 4000. Disculparán nomás. No, uy, no me alcanzo, ya no hay. Ahí borremos. No me sale bonito. Estoy haciendo con el ratón, no, por eso no me sale bien. Entonces, más chiquita, a ver. 1, 2 y 3, ya. 2000 con respecto a 4000, ¿cuál signo irá? ¿Cuál símbolo? ¿El igual que, menor que o mayor que? Vamos a poner el símbolo menor. 2000 es menor que 4000. Facilito entonces. Pero aquí el tema es... Vamos borrando para que espacio trabajemos aquí mismo. Aquí el tema es, por ejemplo, cuando dos números, en este caso, tenemos numeritos que son casi parecidos. Tenemos 5869 y 5861. Ya no son unidades de 1000 puras, ya que cuando son puras son con solo ceros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo comparamos cuando son los numeritos así? ¿Cuál es más grande? ¿Este es más grande? ¿Este es más pequeño? ¿Qué símbolo iría aquí? Sería igual que... Ay, que es, pues, perdón. A ver. Aquí iría es igual que... O si no, sería el mayor que... O el menor que. ¿Qué dicen ustedes, chicos? El texto nos dice que tenemos que primero comparar, dice... Comparar las cifras de mayor valor posicional. Entonces, primero comparamos el número más grande. El 5 con respecto al 5. Vamos con unidades de 1000 primero. 5 es igual que 5 unidades de 1000. O sea, 5000 es igual que 5000 sería. El 8 es igual que 8. O sea, sería 800 es igual que 800, ¿no es cierto? Ahora vamos con el 6. El 6, con este 6... sería 60 es igual que 60. Aquí entonces el 9. Como todos están igual, ¿en dónde nos damos cuenta qué número es mayor? Nos damos cuenta en el 9, ¿no es cierto? Entonces en este caso nos damos cuenta en las unidades. 9 es mayor. 9 es mayor que 1. Entonces como observan, así tenemos que ir viendo del número más grande. Vamos comparando. Y el que sea menor, ya nos damos cuenta cuál es mayor que y cuál es menor que, ¿no es cierto? En este caso, el 9, en las unidades nos damos cuenta, aquí nos damos cuenta cuál es mayor. Está igual que aquí. Entonces, aquí nos damos cuenta. El 9 es mayor que el 1. Entonces, decimos que 5869 es mayor que 5861. Entonces, es lo mismo la explicación también para esta. Ponemos el signo entonces 3715 con respecto a 3725. Entonces si leemos de izquierda a derecha como siempre, decimos 3715 es menor que 3725. Pasamos esto al cuadernito. Mira el orden de mayor a menor de los pesos de estos productos ecuatorianos. Perdón. Tomate, arveja, zanahoria. A ver, tomate. 3600. Observen que aquí tendría que haber un punto, pero hoy en día no se pone un punto. Solo se escribe un poquito separado.
El tomate dice que pesa 3.600 gramos. El peso se mide en gramos. La arveja pesa 3.475 gramos. La zanahoria, o sea, esto que está aquí, pesa 2.750 gramos. El aguacate, ¿dónde está el aguacate? Pesa 2.321 gramos. Las papas, ¿dónde están las papas? Aquí está. Pesa 1.589 gramos. Y la cebolla, aquí está la cebolla, tiene un peso de 1.573 gramos. Aquí está ordenado del más grande, va bajando al más pequeño en ordenado. Entonces vamos a trabajar esto en el texto. Como ya tienen el texto, saquen el texto, trabajen en el texto, busquen en la página. Actividad 1. Compara las cantidades y escribe los signos. A ver, nos ha faltado estito. Compara las cantidades. A ver. Compara las cantidades y escribe los signos. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Vamos comparando y ponemos los signos igual que, mayor que y menor que. O sea, estos signos de acá toca ir poniendo, no, toca ir poniendo igual que, menor que o mayor que, tal como está en los ejemplos del texto. Entonces 3 es igual que 3. Entonces sería 3 es igual que 3. No me salió bonito, ustedes harán bonito. Siguiente, vamos bajando del más grande al más pequeño, ¿no es cierto? Vamos con centenas. El 4 con respecto al 2, el 4 es mayor que 2. Entonces ya nos damos cuenta, cuál sería, qué número sería menor o mayor. En este caso sería 3.456 es mayor que 3.256. Y van haciendo y van poniendo la respuesta tal como está en el texto. Actividad 2. Escribe 3 números mayores a cada uno de los propuestos. Empezamos con 3.236. Escribamos un número de 4 cifras que sea mayor a este y luego este mayor a este y este mayor a este. Por ejemplo, 3.236. Aquí podríamos poner 3.458, luego 3.589, luego 3.928. Entonces tiene que ser mayor este, mayor y mayor. Y aquí también hacemos mayor, mayor y mayor, mayor al anterior. Trabajo colaborativo. 3. Formen grupos de 3. Observen la tabla que muestra la altura de algunas montañas del Ecuador y ordenen estas cantidades de mayor a menor. Miren, Rucupichincha mide, dice, 4.696 metros, porque está en metros. Aunque deberían poner la M de metros. No se olviden que M es de metros. La G quiere decir gramos, ¿no? La G es gramos, la M quiere decir metros. Un metro es un paso largo, como ya habíamos visto en tercero. Si no tienen el metro, un paso bien largo es un metro, ¿no es cierto? Entonces, Antisana tiene 5.758. El Chimborazo, o sea, la montaña, ¿no es cierto? Aquí nos dice montaña. Chimborazo tiene 6.310. El Cotopaxi, 5.897. Los Ilinizas, 5.246. Entonces vamos a ordenar. ¿Cómo nos pide que ordene? Ordenar, dice, estas cantidades de mayor a menor. De mayor a menor, dice. Entonces, como ya saben ustedes en dónde nos damos cuenta cuál es el mayor. ¿Cuál es el más grande? El 4.000, el 5.000, el 6.000, el 5.000, el 5.000. ¿Cuál sería el más grandote? Este, obviamente, ¿no es cierto? Sería este, el 6.000. Empezaríamos con este. 6.310 metros ponemos aquí. Ponemos 6.310. Y así vayan. Luego tendríamos con 5.000, va bajando, ¿no es cierto? 5.000 sería. Pero hay 5.000. Entonces tenemos que... Si las unidades de 1000 son las mismas, tenemos que darnos cuenta después. Tenemos que darnos cuenta en las...
por aquí. En las centenas tendríamos que darnos cuenta cuál es más pequeña de los que empiezan con 5000, 5000, 5000. Entonces, en orden sería, ¿cuál sería primero? ¿El 700, el 800 o el 200? Exacto, sería el 5897. Este seguiría en el orden. Perdón. Sería el 5897, ponemos aquí. Después seguiría el 5758 y así continuamos, ¿no? Van poniendo aquí. Pues este es mayor que el siguiente, y este es mayor que el siguiente, y este es mayor que el siguiente. Cuando investiga los nombres de las 4 montañas más altas del mundo, anota en una tabla los datos y compártelos en clase. Entonces, a continuación, vamos a ver un video para el cual van a poner mucha atención. Y esto van a anotar al cuadernito de matemática después del resumen que ya debe estar pasado, ¿no es cierto? Para lo cual voy a pedirles mucha atención. Saquen una hojita para que vayan copiando en borrador. Y después pasan a limpio, ¿no es cierto? Poner mucha atención. En el planeta Tierra existen gran cantidad de accidentes geográficos que dan forma a este mundo. Las montañas se elevan sobre el terreno para erigirse como un elemento paisajístico de los continentes. Teniendo en cuenta que las mayores se encuentran en Asia, veamos cuáles son las 5 montañas más altas del mundo. Número 5. Makalu es una montaña situada en Nepal y China. Dentro de la cordillera del Himalaya, marca la frontera entre el Nepal y el Tíbet. Conocida por sus empinados y afilados bordes, fue ascendida por primera vez por el ser humano el año 1955 y tiene una altura total de 8.463 metros. Número 4. Lhotse es una montaña que se sitúa entre Nepal y China. Localizada en la cordillera del Himalaya, muy cerca del Everest, ha pasado bastante desapercibida, siendo por primera vez ascendida por el ser humano el año 1956. Su altura es de unos 8.516 metros. Número 3. Kanchenjunga es una montaña situada entre los países de la India y el Nepal. Sita en la cordillera del Himalaya, es conocida por sus 5 picos que fueron ascendidos por primera vez el año 1955. Se calcula que la altura de este monte sagrado es de unos 8.586 metros. Número 2. El K2 es una montaña localizada entre Pakistán y China. Dentro de la cordillera Karakorum es conocida como la montaña salvaje, por la dificultad de ser ascendida, siendo por primera vez en 1954. Se cree que su altura sobre el nivel del mar ronda los 8.611 metros. Número 1. El Everest es un monte situado entre China y Nepal. Perteneciente a la cordillera del Himalaya, es la montaña más alta y famosa del mundo, siendo su primera ascensión en el año 1953, y desde entonces el lugar más visitado por los escaladores. Su altura total ronda los 8.848 metros. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo. Bueno, como ya observaron, tenemos el texto nos pide las 4 montañas, pero en el video están 5. Ustedes anoten el nombre de la montaña y la altura que tenía, ¿no es cierto? Anoten en el cuaderno, por favor. Luego de haber copiado en el borrador, vamos pasando con linda letra al cuadernito de matemática. Entonces, en el cuaderno de matemática deben copiar la actividad. Ponen 4. En este caso no pongan porque no estamos siguiendo en orden. En el cuaderno sería entonces, copiamos la actividad. Investiga los nombres de las 4 montañas más altas del mundo. Anota en una tabla los datos y compártelos en clase. Entonces, esto copiamos
chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.